así ya, no tanto del libro, ¿no? Sino, ¿por qué es importante la contratación en las transacciones? ¿Por qué es importante la contratación? A ver, vamos llamando a los que... Ya llegó a Paz Laime. ¿Está o no está Paz? Cruz Arriaga Cintia. Montalvo Ayma Darwin. Presente, profesor Cruz. Cruz Cintia. A Sí. ver, Cintia, ¿por qué es importante realizar contrataciones en las transacciones, en el intercambio? ¿Por qué es importante? Porque asegura una relación de calidad-precio. Es un compromiso. La segunda parte está mejor, es un compromiso. En cambio, la primera no es, no, la que dijiste. Pero ya, es más, te aproximas más, ¿no? Es una especie de compromiso tampoco. ¿Por qué? Porque en todo caso habría que decir, es un compromiso contractual, ¿no? O sea, está hecho un contrato. A veces es tautológico, es esa respuesta, pero no decimos eso. Pero no nada tiene que ver con la calidad, ¿no? Es más con la transacción. Eh, pero a ver, ¿qué más dices? Y también tú eres Cintia Cruz, ¿no? Ya, a ver, Montalvo Darwin, ¿quieres decir algo más, Cintia? No, profe, ya no. Ya no puedes, ya. A ver, Montalvo Darwin, Montañez. Profesor, buenos días. Ya uh, los estos reducen los costos de esto, los costos en costos de transacción, información asimétrica, riesgo adverso, lo que llaman, o riesgo moral también. Correcto. Esa es la respuesta. ¿Por qué es importante hacer contratos? Justamente para reducir riesgos e incertidumbres conductistas de los actores o agentes económicos. Es esa. ¿Por qué? Porque hay una conducta oportunista de los agentes económicos. Tienen racionalidad limitada, son oportunistas, pero también hay que tomar en cuenta el tipo de especificidad de activos, porque no siempre hay que hacer todo contrato ya interno, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte del mercado se encarga de resolver, pero como quiera que el mercado solamente es eficiente cuando el mercado es competitivo, pero cuando ya es monopólico ya no se puede hablar de transacciones. Por eso viene la segunda pregunta, volviendo al tema, ¿no? Ustedes observen bien ese gráfico, ¿no? Y ese gráfico, en realidad, el que sabe, ha leído bien, ya está en condiciones de poder explicar este mismo esquema que nos está diciendo justamente dónde hacemos contrato, en cuál de los nudos, en A, B, C. A ver, la pregunta va para Montañez, ¿no? Montañez, Sí, profesor. ¿estás observando, Montañez, la Sí, gráfica? profesor. Sí, Ya, profesor. ya, está bien, está bien. Entonces, porque dijiste bien, donde hay incertidumbre conductista, donde hay riesgo, donde hay oportunismo, correcto. Todo se genera por la información asimétrica, ¿no?
Entonces, observando el esquema, esta gráfica que está ahí, a, a cuál de los nudos, cada nudo es un mercado, un tipo de mercado, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de mercado estamos haciendo referencia? Con lo que tú mismo has señalado, ¿no? Profe, serían en los puntos B y C. En parte B, correcto, y la C totalmente. Es en el nudo C donde hay que hacer ese tipo de contratos que estamos señalando, ¿no? Porque siempre les dije, no, el mercado, pero cuando no nos damos cuenta, ahora, ¿qué tipo de bien estamos transando en el mercado? Si es un bien de consumo final, no hay mucho problema, porque gran parte se resuelve en el mercado, ¿no? Pero cuando ya empiezas a consumir, de repente, alimentos más elaborados, eh, hablemos, por ejemplo, de la carne importada, ya es algo, estaría casi más o menos en el nudo B, ¿no? O cuando importas algún otro bien de consumo que es escaso, ¿no? Entonces se tiene que ver más o menos mixtos por eso, ¿no? Pero en el nudo C sí, están viendo ustedes, y hay que practicar nada más. Miren, esta mañana la ministra Macetti de Salud ha dicho que ya está haciendo ese contrato para importar las vacunas, ¿no? Y que es posible que el próximo mes, ¿no? Ella está anunciando eso. Pero dijo claramente, estamos haciendo ya el contrato. De ese tipo de contrato estamos hablando. Y en la industria es donde eso más se ve, porque todavía no estamos haciendo organización industrial, sino organización económica. Cómo la industria se organiza en el mercado, ¿no? Estamos claramente hablando, los monopolios están en el nudo C, los oligopolios, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque gran parte de los monopolios, oligopolios, sus mercancías, llamamos, también se llama activos, ¿no? Eh, que transan es específico. Entonces, sí o sí se tiene que hacer contrato. O es un arreglo interno, no es un arreglo, no, obviamente estás fuera del mercado, ¿no? Eso no puede, el mercado no asigna eso, ¿no? Entonces hay que hacerla vía contratos. Eh, por eso es que habíamos puesto, por ejemplo, K igual a cero cuando los activos son de propósito general. K mayor que cero cuando los activos son específicos, ¿no? Especializados. La vacuna es un activo que realmente la estamos observando y incluso eh, eh, la semana pasada se pasaron haciendo críticas, ¿no? De que ya dijeron que Vizcarra ya tenía 6 o 8 empresas con quienes ya se había conversado y después dicen al pobre hasta ahora lo quieren demandar por la muerte de la pandemia. Qué absurdo, ¿no? Pero ahí está, hay gente siempre de eso. El problema de Vizcarra, él lo ha generado para empezar, ¿no? Si oportunamente no se han firmado los contratos, justamente era porque el golpe de Estado, ¿no? Cómo frena, esas cosas desestabilizan la economía y generan pérdidas, costos. Y estos políticos no se dan cuenta que desestabilizar la economía tiene un costo demasiado alto. Y un país pobre como el nuestro, con gran porcentaje de la población pobre, no puede darse ese lujo, ¿no? De estar parando la economía, ¿no? Cuanto más dinámica es la economía, de todas maneras, da mejores oportunidades a la mayor parte de la gente para que trabajen, ¿no? Bueno, pero eso no es materia de nuestro curso, pero sí la comento, ¿no? Porque esos contratos se hacen de manera específica y se tuvo que esperar pues al nuevo gobierno de Sagasti para que se firme el contrato. Entonces hay 2 semanas de retraso al INO, justo cuando ya se iban a firmar los contratos. Y quien frenó es pues el Congreso, porque inclusive había un comentario en el Congreso de un congresista que decía que las vacunas afectan las, el ADN de las personas.
pero nunca he hecho referencia. Todo congresista debería ser serio, ¿no? Es decir, como dice el científico, tal, el experto, ha dicho esto así. Entonces, una voz autorizada, pero él se manda así nomás, ¿no? Y otro doctor que es experto justamente en pandemia, lo pasan por RPP, el doctor Huertas, Elmer Huertas, ha explicado muy bien, ¿no?, que eso no puede llegar al ADN de las personas, porque no está hecho dirigida hasta el ADN, sino simplemente, él lo dijo, ¿no? Es como la clara del huevo, el huevo, ¿no? El ADN, perdón, la vacuna llega a la clara, pero no llega a la yema, dice él, ¿no? Una bonita forma de explicar para la persona común y corriente que no sea especializado, ¿no?, en el tema. Uno ya lo entiende, ¿no? Las vacunas están hechas de todas maneras siempre dirigidas a algo, ¿no? Entonces, eso, que lo diga todo un congresista realmente es una aberración, ¿no? Y lo peor es que no cita la fuente. O sea que es una especulación. Por eso a los políticos también hay que exigirles ya decencia, ética, ¿no? Cuando dicen cualquier barbaridad, esa tiene que estar demostrada, tiene que decir que no está equivocado, ¿no? Y mejor pues si tiene fundamento teórico. Esto del contrato que estamos hablando no solamente tiene un componente teórico, sino es sumamente práctico. La teoría es un poco densa, ¿no? Como lo han visto ustedes. Entonces, como ven, en los nudos A, B, C hay los precios, son distintos. En A hay un precio competitivo de mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de activos de propósito general, ¿no? Y el mercado se encarga de asignar todo eso. Y en el otro extremo, en el nudo C, que ya no son específicas los activos, ¿no?, son especializados, entonces hay necesidad de hacer contrato. Por eso es que ahí se dice, no, el precio esperado de contrato es menor al precio esperado, ¿no?, del mercado. ¿Por qué? Porque al decir contrato estamos diciendo gobernación. No se olviden eso. Eh, el elaborar un contrato ya tienes una forma de gobernación. A la empresa ya no lo estudiamos como función de producción, sino como estructura de gobernación. Por esa razón es esa, ¿no? Entonces, ya habríamos, simplemente estoy haciendo una síntesis también de lo que se hizo en las clases pasadas para que ustedes no se pierdan. Entonces, en un esquema de contratación tiene que haber salvaguardas, ¿no? Ahí dicen, por ejemplo, ese denota la magnitud de cualquiera de tales salvaguardas que protejan las inversiones en transacciones de la última clase, o sea, las especiales, ¿no? Una condición S igual a cero es aquella en que no se proveen salvaguardas. No necesitas elaborar, proveer salvaguardas en mercados competitivos, porque como siempre decimos, es un bien homogéneo, hay mucha competencia, entonces la información fluye, ¿no? Entonces, para eso no tienes que tener salvaguardas, porque ya, si ves que un producto no te convence, está malo, tú vas a la competencia y nadie te obliga a que compres, ¿no? Eres libre tú de elegir. Por eso las salvaguardas son nulas ahí, ¿no? Cero. Pero cuando ya son específicas, hay que tomar en cuenta. Las salvaguardas ya se tiene que tener bien claras. Deben estar bien en las cláusulas, estar bien especificadas, ¿no? Todas las condiciones de un contrato. Ya hemos hablado cuando son neutrales al riesgo, cuando es mercado competitivo, ¿no? Por eso hablamos pues de mercado jerárquico. Ya el monopolio sale del mercado competitivo, ¿no? Entonces ya hay cierta jerarquía ahí en ese mercado, ¿no? También en el resumen de la contratación, la importancia de la contratación, ¿no? Habíamos puesto en el resumen,
Las transacciones eficientemente apoyadas por activos de propósitos generales, K igual a 0, se ubican en el nudo A. Está sintetizando, ya lo dijimos eso, ¿no? Y no necesitan estructuras de gobernación protectoras. Basta la contratación discreta del mercado. ¿Se dan cuenta? Mercado competitivo. Predomina el mundo de la competencia. Correcto. 2. Las transacciones que involucran inversiones importantes específicas de ciertas transacciones, por eso es que cuando son específicas, K es mayor que 0, entonces ya tiene que tener un tratamiento distinto, un valor distinto, ¿no? Son aquellas que buscan efectivamente las partes en el comercio bilateral. Ya clarísimo, ya no está diciendo mercado competitivo, sino te está diciendo monopolio. Un solo comprador, un solo vendedor, ¿no? Siempre llamamos también como monopolio bilateral, ¿no? 3. Las transacciones ubicadas en el nudo B no tienen salvaguardas. Estamos hablando del nudo B, ¿no? Por lo cual es grande el precio de oferta de empate que se proyecta. P oferta de mayor, que es un P barrita, ¿no? Tales transacciones tienden a ser contractualmente inestables. Pueden revertir al nudo A, en cuyo caso la tecnología de propósito especial sería sustituida por la del propósito general. Muchas veces efectivamente hay activos que ya con el tiempo, pasado el tiempo, por decir 10 años, ya los activos también se hacen, ya no son tan especiales, se hacen competitivas. Esto también lo puedes conseguir en el mercado, ¿no? Cuando ya es conocida y hay muchas, los celulares, ¿cómo han aparecido? ¿No? Se dan cuenta y realmente está fuerte su competencia en ese mercado, ¿no? Entonces ya se puede considerar como un nudo B. Eso. Resumen de la contratación simple, bueno, el 4. Las transacciones ubicadas en el nudo B no tienen salvaguardas, ¿no? Y así están protegidas contra los peligros de la expropiación. Claro, si ya más o menos ya hay competencia, entonces ya no es necesario establecer salvaguardas, ¿no? Garantía para ambos, ¿no? 5. Dado que el precio y la gobernación están conectados, las partes de un contrato no deben esperar que puedan conservar el pastel. Esto de cuando nos dice, dado que el precio y la gobernación están conectados, justamente es eso. En la contrata se fija el precio. Entonces, ya en las partes del contrato se fija el precio. No deben esperar que pueda conservar el pastel precio bajo y comérselo al mismo tiempo, ausencia de salvaguardas, ¿no? En términos más generales, es importante el estudio de la contratación en su totalidad, tanto los términos ex ante como la forma en que se ejecutan después los contratos. Varían con las características de la inversión y la estructura de gobernación asociadas en las que se incorporan las transacciones. Todo es transacciones, ¿eh? No se olviden. Esto también ya la hicimos. Observaciones. Era un repaso que las estuve haciendo. Ahora sí, hemos hablado de contratos, ¿no? Entonces, ahora hay que ver cómo es el hombre contractual. También ya esto ya habíamos hecho en la anterior clase, pero siempre me gusta puntualizar porque hay cosas que a veces no los he precisado mejor. Entonces, cuando hago una síntesis, estoy convencido de que ustedes también consolidan mejor su aprendizaje, ¿no? Por eso también siempre les digo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Para eso justamente. Si algo no están entendiendo, pregunten, porque no es tan fácil esto. Ya se los dije, ¿no? Hay que tener buen dominio de la microeconomía. Bajo este supuesto está eso así, ¿no? El hombre contractual. Por eso ustedes han leído justamente mercado competitivo, ahora ya se darán cuenta, ¿no? Cuando hablo de mercados eficientes, ya el trabajo que les he dado sobre mercado competitivo ya tienen una de las bases, ¿no? Para empezar a estudiar, justamente entender mejor al hombre contractual. Espero que en ese mercado competitivo, como hemos hablado de mercado de oferta y de demanda, ¿cómo se determina el precio ahí? ¿Y cuál es el supuesto conductista en ese tipo de mercado?
¿Le han dado vuelta a eso? Porque lo que estamos tratando es acá ya en mercados jerárquicos, ¿no? A ver, continuamos. El supuesto conductista, ¿no? Muchos economistas, no se olviden algo, ¿no? Ya no hay el hombre chambeador, el hombre de trabajo, el hombre económico, el hombre político. Siempre hablábamos así como paradigmas, ¿no? Hoy en día, siglo XXI, se debe hablar, dice, del hombre contractual, porque el mercado es un mundo de incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre es bueno buscar más certeza y confianza, ¿no? Entonces, una forma de certeza y confianza es firmando contratos. Entonces, al final todos salen felices. Estoy seguro, fíjense, que ahora también, no sé cómo estará el problema de los agroexportadores y los trabajadores. Allí tendrían que estar sentados todos, o sea, los representantes de las empresas agroexportadoras, los representantes de los uh, campesinos agrícolas y el Estado, ¿no? Sentarse y buscar intereses y hacer el contrato. También es otro, ¿no? Estoy seguro que seguramente, y de hecho que ha sido así, porque esto viene, dice, desde, si mal no recuerdo, hay un fujimorista que es agroexportador, pero también está ahora en el directorio del BCR. Este señor es el que había elaborado este proyecto, ¿no? Y realmente atentatorio pues, a los trabajadores, ¿no? Se tiene que hacer un nuevo contrato. Bueno, también dijimos, es importante para los supuestos conductistas cómo estudiamos el funcionamiento de las mentes de los hombres. ¿Qué están pensando? Ahí está la madre del cordero, ¿no? Para el supuesto conductista. Porque no todos tienen buenas intenciones. Pues. Hay una sentencia bíblica que dice, ¿no? El camino al infierno está regado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, a veces te pitan de maravillas, ¿no? Para venderte algo, pero te quieren vender gato por liebre, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor contrato, ¿no? Entonces, ya en el contrato se consideran todas las cláusulas que garanticen a ambas partes, ¿no? Entonces, la economía del costo de transacción caracteriza la naturaleza humana tal como la conocemos, por referencia a la racionalidad limitada y el oportunismo. Estos dos elementos no se olviden, ya hemos hablado de esto bastante. Racionalidad limitada y el oportunismo. Por esa razón hay necesidad de hacer costos de transacción, porque la naturaleza humana es así. Pues. Por eso siempre dicen, ¿no? Yo soy débil, ¿no? Muchas veces porque justamente no tienen la decisión clara, ¿no? Cuando quieren tomar decisiones. ¿No? Y la vida es, pues, de saber tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando están más claras y transparentes las transacciones, entonces minimizas, pues ya no vas a equivocarte, no vas a minimizar tus pérdidas. Por eso es que la necesidad de hacer un contrato es para minimizar costos, justamente. No, no solamente minimizas los costos de transacción, sino también reduces costos productivos, porque todo en el contrato se tiene que considerar, ¿no? Porque gran parte de las transacciones de activos están en el sector industrial, ¿no? En el mercado jerárquico, la racionalidad, ¿no? La maximización. La economía neoclásica mantiene una orientación de maximización. Eso es lo que siempre les han enseñado a ustedes. Y es cierto. Todo eso es lo que más estamos enseñando ahí. Cuando realmente eso tiene trampa, ¿no? Lo que no nos dice es justamente lo que está diciéndonos Williams.
Esto no tiene nada de objetable si se reconoce todos los costos pertinentes. Sin embargo, la tradición de la maximización no alienta tales reconocimientos, por el contrario, se reprime el papel de las instituciones a favor del enfoque según el cual las empresas son función de producción, los consumidores funciones de utilidad. La asignación de las actividades entre los modos de organización alternativos se toma como dada. Así es, asumimos ya dado ya, ¿no?, el supuesto conductista de los, la maximización de utilidad. No te dicen que el hombre es mentiroso, es oportunista, nada, sino te está diciendo que es santo. Y como es un santo, va a maximizar, ¿no?, de buena, éticamente su decisión. O también el empresario, ¿no? Y ahí está justamente eso, ¿no? Está clarísimo cómo es que en el problema de los agroexportadores los salarios son bajos, ¿no? Ahí ha faltado han debido hacer justamente un contrato de fijación del precio que no sea, pues, rígido, ¿no? Por años pagando el mismo salario, eso no estaba bien, había que flexibilizarlo, ¿no? Y si eso se flexibiliza en función también de cómo están los precios internacionales de esos productos, como también cómo está el grado de competitividad, ¿no?, de estas empresas. Entonces, mejor tomamos en cuenta la racionalidad limitada. Ahora vamos a entender qué cosa es esa racionalidad limitada. Es el supuesto cognitivo